¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Cuando son las 9 de la mañana, mire, escuche. Siempre me traiciona la razón. Se nos murió Camilo VI. Sí, claro. Un pedazo de historia. Esos son los temas que se hablan hoy día en las mesas de... Sí, yo me acuerdo en la década del 60, los primeros ataques, 15, 16 años, eran con Camilo VI. Matías, tienes que decir que son las 10, no las 9. Mirá hasta allá. Son las 10, disculpe. Esto es un karaoke que podríamos... Todos no sabemos estas canciones absolutamente. Pero tú también, ¿cuántos años tenés tú? Tengo 50. Ah. La Valentina no. Valentina no sé si los 30 conoces. años imposible. La Valentina es mazapán. No. Joven. Muy buenos días a todos. 10 de la mañana, porque recordemos que se adelantó el reloj. El de aquí abajo no se ha adelantado todavía y murió Camilo VI a los 72 años, parte de la cultura popular de todos los países hispanohablantes y más allá también. ¿Se acuerdan, no? Era Jesucristo Superestrella, bueno, y tantas canciones. Es la lista... Además vino como 44.000 veces a Chile. Sí, claro, el playlist de nuestras vidas, absolutamente. Ha venido Camilo Blanes. En fin. Saludamos a Gonzalo Miller. Gonzalo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Mauricio Rojas también, muchas gracias por estar aquí. Valentina Quiroga, muchas gracias Valentina. Y Francisco Vidal. Muy buenos días. Muy buenos días. Y presentamos de inmediato, ya lo ve usted en pantalla, Daniel Jaude, alcalde de Recoleta. Muy buenos días, alcalde. Bueno, vamos a en esta transmisión conjunta con Radio Duna y y TVN y todas sus plataformas. Partimos tirando la bolita con Bolsonaro-Bachelet, que deja al presidente Piñera en una situación incómoda. Le pregunto aquí a Gonzalo y a Mauricio, quien había tratado la semana anterior de mediar entre Europa y Brasil, el presidente Piñera poniéndose a intermedio, pero Bolsonaro, no sé si deliberadamente o no, le hace un ataque bien por la espalda, porque pone de manera difícil a Piñera, en un momento donde el canciller chileno iba viajando a Brasil, además. Por lo que entiendo, el canciller no alcanzó a escuchar esas declaraciones, iba en el aire. Entonces llega a Brasil y con esta mini tormenta tiene que, de alguna manera, solucionar este problema. Salen en defensa de Michelle Bachelet el gobierno, tibiamente. Bueno, ahí está la pelota, Valentina Quiroga. La defensa del presidente Piñera a Michelle Bachelet en este ataque bastante personal, más allá de lo político, muy duro, muy artero de Jair Bolsonaro. Mira, yo primero creo que es importante que estemos de alguna manera, y creo que ha habido bastante consenso en eso, a pesar de que han habido algunas voces disidentes, de que las declaraciones del presidente de Brasil son realmente inaceptables. A mí me parece que es absolutamente inadmisible lo que él ha hecho. Creo que no solamente por el hecho de que haya atacado, ¿cierto?, a una ex autoridad, actual alta comisionada para los derechos humanos, sino porque también, de alguna manera burlesca, además se refiere a la dictadura de nuestro país, la justifica de alguna manera y lo plantea como algo que prácticamente por lo cual debiésemos dar gracias. A mí me parece que ese ataque es algo que como chilenos y chilenas no podemos aceptar, más aún en un contexto en donde él responde, en vez de responder objetivamente a las denuncias que se hacen sobre temas de derechos humanos en Brasil, tira la pelota para el córner de esta manera. Entonces a mí me parece que es realmente inaceptable. Y por lo tanto creo que ahí la condena de los dichos debiese ser respecto a todas estas materias. No quiero entrar a polemizar respecto a los dichos del presidente. A mí me parece que estuvo bien que él hiciera referencia. Yo habría esperado una respuesta un poco más enfática, en el sentido que no solamente se refiriera a la mención que hace Bolsonaro a la expresidenta, sino que también respecto a sus dichos sobre la dictadura. Y sobre eso no hubo mención, que afectó, por cierto, al país en su conjunto. En ese aspecto, Sebastián Piñera tiene un currículum impecable respecto del apoyo a una dictadura. Él es un hombre que desde los 80 estuvo en la oposición a una dictadura. ¿O usted, Daniel Jaude, matizas eso? No sé, él se salvó de la cárcel gracias a la dictadura. O sea, eso dice por lo menos la ministra de Justicia de la dictadura. No sé qué tan ajeno, además, con los contactos de su familia. Ahora, yo no tengo claro. Mira, a mí nunca me ha quedado claro, y creo que al país tampoco,
si el presidente efectivamente fue contrario a la dictadura o no. Fue el tiempo donde hizo todos sus negocios, el tiempo donde construye su riqueza, bajo normas que todos sabemos cómo eran, ¿no? Entonces, también es discutible. Su oposición. Sí, Pero hay un dato, ¿eh? de Mauricio, luego Francisco. Decirle a Daniel. Mauricio, por favor. Esta fue una salida un objetivo. poco a lo Bolsonaro del alcalde, en vez de ir directamente a algo que es muy conocido, que es la historia impecable del presidente. Estando, por ejemplo... Para ti, haberse Espérate quedado un con la poquito, plata del Banco de espera un Talca poco, es una espera, historia no te- impecable del presidente. No agudice el bueno, es que eso es un tema valórico no entre tú y agudice yo. el bolsonarismo, por favor. No, es que para ti... Su presencia en Lo el que para ti es acto- impecable, para mí no lo Termine es. su punto, Daniel. Déjeme Bueno, terminar. Mauricio. Su Claramente. presencia en el acto de Eduardo Frei contra la dictadura, la presencia de su padre, o sea, todo eso es indiscutible. Pero mira, respecto de lo que dijo Bolsonaro, que es absolutamente inaceptable, es artero, es realmente una bajeza, no es lo único que él ha dicho de este tipo. O sea, aquí se encadena una cantidad de declaraciones. Y esa misma semana había hablado la señora del presidente Macron diciendo que era realmente fea. Cosa que ya estamos a un nivel la de picantería. vulgaridad. Y más encima el ministro de Finanzas dice que el presidente tenía razón porque es realmente fea. O sea, ya se trata de algo. Ahora, lo que yo veo en todo esto es una tendencia que a nivel global hacia la brutalización de la política. Que la veo en Donald Trump, por ejemplo, que la veo en muchos otros políticos y que yo encuentro que es terriblemente perjudicial para la democracia, para la convivencia cívica. Me recuerda lamentablemente lo que pasó en Chile en los años 60 y 70. Cuando comenzamos a atacarnos de una forma increíble. Me acuerdo pasquines como Clarín o Puro Chile, cómo trataban a Jorge Alessandri, la señora, o sea, una cuestión absolutamente impresentable. Y acuérdate de Creo que la democracia hay que cuidarla en el lenguaje, en la forma, porque la democracia trata de las formas mal que mal. Y con todo esto tenemos que decir, mira, estos populistas impresentables son un ataque a la democracia lisa y llanamente. Francisco, tú querías aportarle algo, Daniel. Yo fíjate, creo que el ciudadano Piñera, más allá que comparto contigo los temas de negocio, todo el mundo, pero yo creo que votó por el no. Porque acuérdate que el ciudadano Piñera, el 88, después de haber votado por el no, trató de conducir a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Era su candidato, ¿se acuerdan? ¿No? A la presidencia. ¿Se acuerdan? ¿No? Iba a ser su jefe de campaña. Iba a ser su jefe de campaña, lo que pasa es que después viró y terminó siendo senador de Renovación Nacional, como independiente. Y segundo, el hecho más, tratando de objetivar, el hecho de que Piñera, gerente del Banco de Talca, estuviera en la concentración donde fuimos al Copolicán y lo echaran a los 3 días, además fue público, porque hay imágenes en televisión, que estuvo en esa concentración. Sí, claro. La única que autorizó la dictadura, ¿te acuerdas? Yo tengo menos dudas, yo creo que... y estas cosas que ha hecho después, como los cómplices pasivos, que yo creo que ha sido la autocrítica más dura del sector para su gente, porque más que pasivos, muchas que fueron activos estos muchachos, por la derecha. Yo creo que él tiene una convicción con respecto a la dictadura... Genuina convicción que yo la comparto, sí. ¿Sí? Es como el negrito de Harvard de la derecha, además. Una cosa, Gonzalo, respecto a una cosa que dice de que él no estuvo preso en virtud de sus contactos familiares. No sé si viene en la tercera hoy día un testimonio de Ángel Parra, que él cuenta que su padre, Ángel Parra, estuvo en Chacabuco, en el campo de concentración de Chacabuco, y que salió, ¿lo leyeron, no? Sí. Salió en libertad gracias a una gestión que hizo Jaime Guzmán. Y que Ángel Parra, una vez que sale, le hace un Cristo en madera y se lo envía a Jaime Guzmán en agradecimiento. Esas son cosas que... Hay un reverbero. Esas son cosas que de repente, ten cuidado, en ese momento... Matías, ten cuidado. Esas conductas existieron. Claro. Pero es el mismo Jaime Guzmán, que en el libro, que lo recomiendo a todos, es un poquito caro, pero... Menos en la librería popular de Recoleta, que está... Muy bien, pero no sé si tienes el libro ahí. Sí, está listo. El de Mario Amorós. Sí, por supuesto. La biografía política... Llegó el mismo día. Diría el presidente Lagos Cámara. La biografía política y militar de Pinochet es, en mi opinión, que me lo he leído casi todo en esta materia, el mejor, si no uno de los mejores libros. Y tiene, 834 páginas, pero se lee. Y lo terminé de leer ayer. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, es una conducta como ambigua de Jaime Guzmán.
Porque efectivamente salvó el testimonio de Parra. Julio Ruiz Tagle. No, a Ruiz Tagle no lo salvó. Permitió que su madre viera el cadáver, sin ojos, la mandíbula quebrada, destrozado por la dictadura. El interventor de Inacesa, o de Naer. Pero escúchame, en ese libro, en la página 298, en la parte de arriba del libro, ciudadano que lo está viendo, viene, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, porque no había ni fax, ni mail, ni WhatsApp. Francisco, ¿qué estás haciendo? Dice, memo de Jaime Guzmán a la Junta de Gobierno en octubre del 73. Lo resumo porque son como 8 líneas. Tienen que ser una dictadura, no una dicta blanda. La gente espera de ustedes mano dura. Gonzalo Miller. Está escrito. Lo tiene la Fundación Jaime Guzmán. Pero no solo eso, disculpa. Deja a Gonzalo que no... Entonces, Mira, Gonzalo. estaba reflexionando respecto, porque esto parte a partir de los dichos desaforados, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, del ataque que realiza respecto a la expresidenta Bachelet. Y por eso que se hace difícil empatizar cuando respecto a la izquierda chilena no tiene ninguna empatía, ¿ah? y ocupa las mismas herramientas. Lo dijo elegantemente Mauricio, pero lo que haces tú, Daniel, cuando llegas y atacas de esa manera descalificadora al presidente Piñera, es ponerte ni siquiera a la misma altura a Bolsonaro, es hacer casi imposible el diálogo, ¿te fijas? Hace casi imposible el diálogo, porque en el fondo, porque en el fondo lo que pasó y a lo que a las personas les interesa son las palabras de Bolsonaro respecto de Bachelet. Y nosotros estamos reaccionando y construyendo un espacio común. Yo respondí a una pregunta. Aprende a escuchar, Daniel. Okay. Aprende a escuchar. Yo metí al presidente Piñera en la conversación. Por favor. Sí. Y en eso, sí, se había estado. Y el presidente Piñera estuvo a la altura del desafío. Estuvo a la altura. ¿Ah? Casi a la altura. No estuvo en lo pequeño, no estuvo en el cálculo, no estuvo en nada de eso. No dijo, no está sacando cálculos si Michelle Bachelet podría ser o no una rival del futuro, una persona que volviera a Chile. Ninguno de esos cálculos. ¿Ah? No, yo creo que se lo sacó. Pero bueno. No sacó ninguno de esos cálculos. Tenemos una y estuvo a la altura de ser presidente y decirle, más allá cualquier diferencia con ella, no voy a permitir un acto como ese, no siquiera contra una expresidenta, sino una figura chilena que está hoy día cumpliendo un rol en el extranjero. Y resulta que aquí lo primero que se hace es faltar el respeto a la figura presidencial, faltarle el respeto al presidente. Entonces uno dice, ¿a punta de qué? A punta igual de lo que se instala en el populismo, en el mundo y en Chile, a punta de medias verdades. Y Pancho Vidal, con todo el cariño, pero la cita que tú haces es mañosa. ¿Sabes por qué es mañosa? Porque das a entender lo contrario. ¿Qué estábamos hablando? Los gestos de humanidad que tuvo Jaime Guzmán respecto de violación a los derechos humanos. Cómo trató de impedir alguna. Cómo dio, desde los primeros tiempos, una pelea abierta contra Manuel Contreras y la DINA. Y resulta que tu cita, ¿no es cierto?, de octubre del 73, lo que da a entender es como que hubiera estado a favor de esas violaciones. Y no es así. Cuando las palabras que están ahí y que están bien citadas en lo textual, pero donde yo difiero de tu interpretación o del subtexto que tú das, como que eso le autorizara violación a los derechos humanos, eso no es así. No es así en sus palabras, no es así en su conducta, no es así en los hechos. Pero cuando tú escribes una cosa como la que yo resumí, sí. ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo, y lo más probable que es lo mismo que tú deseabas en octubre del 73, Pancho Vidal, es orden, que se pusiera orden en Chile frente al caos. ¿Y tú sabes cuánta gente murió pusiendo orden entre septiembre y diciembre del 73? 1.500 chilenos. Sí. Daniel. Pero ninguna de esas personas, había orden, ninguna de esas atribuciones están en la cuña que tú diste, porque lo que da a entender es que era por decirlo así, una carta blanca respecto a esas violaciones. Y ni su conducta personal, ni su conducta respecto a las personas que se vieron favorecidas por sus intervenciones, ni su combate abierto respecto de la DINA, la labor de la DINA y de Manuel Contreras, no hacen nada más que desmentir lo que tú estás diciendo. Daniel Jaude, no existió entonces la frase de Jaime Guzmán. Muy bien. Yo la verdad que estoy absolutamente acostumbrado a tener diferencias radicales con Gonzalo. Sí. Porque si para Gonzalo recordar una parte efectiva y real de la historia del presidente es una falta de respeto, es un problema de Gonzalo, que él sienta que la historia del presidente es una falta de respeto. Pero todo Chile conoce y lamentablemente no sé, yo te pediría que ahora me escucharais tú, ¿no? Si todo el mundo conoce, y lo ha dicho la ministra de Justicia de la época en televisión, lo ha visto todo el mundo, ¿no? De que efectivamente el presidente estuvo prófugo. Ella dice que estuvo incluso en la cárcel, ¿no? Pero que se salvó del proceso gracias a la intervención
de su tío Bernardino y que además tenía muy buena relación con la dictadura. Eso lo sabe todo Chile. Yo no sé por qué hablar de una verdad histórica es falta de respeto. Lo tendrá que explicar Gonzalo. Ahora, sobre el tema de Jaime Guzmán, mira, yo creo que hasta los personajes más oscuros de la historia tienen luces y sombras, ¿no? Y efectivamente puede haber hecho algún acto de humanidad Jaime Guzmán. De una conducta. Pero cuando alguien, y esto está en las actas de la Comisión Constitución, en la Biblioteca Nacional, yo también invito a todos los que quieran que lo vayan a ver, cuando alguien en la discusión dice, mira, vamos a crear un sistema para que jamás la mayoría pueda expresarse, eso es violar un derecho humano inicial, que es la autodeterminación de los pueblos. O sea, inventar un sistema para que ni siquiera cuando la mayoría quiera cambiar algo lo pueda cambiar de tal manera que esto sea inamovible, eso es perversidad pura y no creer en la democracia. Y yo creo que Jaime Guzmán nunca creyó en la democracia, nunca creyó en efectivamente la libertad, porque de hecho cuando tú le dices a la persona, mire, aunque todos quieran salirse de este esquema, no lo vamos a permitir a través de una serie de dispositivos, y lo hace. Tratemos de volver a Bolsonaro, el factor Bolsonaro por el peso que tiene Brasil, la relación histórica de Chile con Brasil, el cómo va a jugar Chile respecto a este personaje que lo empezamos a conocer. Valentina, por favor. Sí. Luego Mauricio. La verdad es que yo quería tratar de poner, adicionar una arista a esta conversación que tiene que ver justamente con el fenómeno Bolsonaro. A mí, la verdad es que, primero, a mí me parece que es valioso que el país, en su gran mayoría, ha reaccionado negativamente frente a los dichos del presidente brasileño. Y creo que, sin embargo, lo que me preocupa es que, a pesar de que es una gran mayoría, existen personas que, sin embargo, han salido en su defensa. Sí, claro. Y que han justificado los dichos del presidente brasileño. Y a mí eso me parece y eso está pasando hoy día, tiene que ver con el presente y con un presente que cada vez al parecer empieza a ser menos aislado y que eventualmente podría empezar a marcar tendencia, ¿cierto?, en el futuro. Y a mí eso me preocupa de sobremanera. Cuando aquí hay personas que justifican los dichos del presidente, yo creo que a veces las distancias hacen que uno no esté del todo quizás tan informado de lo que esto significa. Desde el punto de vista de Brasil, los dichos del presidente son una salida más, en el fondo, versus frente a una seguidilla de decisiones que él ha ido tomando. Y la gente a la cual algunos de nuestros personeros políticos, de algunos sectores políticos... ¿A qué te refieres? Porque cuando hay gente razonable que cae en esas cosas es muy preocupante. Cuando hay gente a la cual uno no espera mucho porque no son razonables, es parte del inventario. No sé si me entienden lo que quiero decir. Yo vi a dos personas. ¿A qué persona les llamó la atención? ¿A quién les llamó la atención? Voy al tiro al tema de los Los dos líderes que se disputaron quién era mejor amigo. Porque quiero ir al fondo antes de caer en la polémica de quién dice o quién no dice. Sí, lo voy a decir, si no tengo problema. Sí, aparte que los dichos son públicos, así que no hay problema en eso. Bolsonaro está, que es el fondo del asunto de lo que de alguna manera la alta comisionada es lo que levanta alerta. Las Naciones Unidas levanta alerta respecto al estado de la democracia en Brasil. Y hay justificación para levantar esas alertas. ¿Qué es lo que vemos en Brasil? Por ejemplo, cuando uno mira los vagabundos a los que hace referencia Bolsonaro en Brasil, no son menos que 812.000 personas, cifras que acaba de entregar Justicia en Brasil. 812.000 personas que están encarceladas sin proceso judicial. Un presidente que iniciado, ¿cierto?, en el contexto de la disputa sobre la situación que afectó al expresidente Lula, en el Congreso se tramita una ley para justamente controlar los abusos de poder y de autoridad en Brasil. Aprobada la ley, Bolsonaro veta 36 artículos de esa ley. Artículos entre los cuales, ¿cierto?, entre los cuales él veta, está el que no puede haber encarcelamiento sin evidencia. Él veta ese artículo. Bajo un discurso en donde dice que aquí no se puede, ¿cierto?, entrar a culpar, protejamos a los que de alguna manera defienden la justicia. Entonces, a mí me parece que ese tipo de fenómenos son cuestiones que son tremendamente graves, y cierro con esto. Que haya personas en Chile que estén defendiendo ese tipo de administración. Y yo creo que respecto al presidente, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la política de relaciones exteriores,
Yo entiendo que Chile trate de tener buenas relaciones con los países, pero mi consejo sería que estos tipos de gestos o acciones que el presidente está teniendo de acercamiento a un personaje como ese, que además no da estabilidad alguna, o sea, son personajes que un día disparan para un lado, otro día disparan para el otro. A mí me parece que es peligroso. ¿A qué personas se referían ustedes? Yo vi a Iván Moreira y a José Antonio Cast. Solo un punto, perdón Mauricio, respecto a lo que dice el presidente, porque el presidente gana Donald Trump, él no se alinea con ese triunfo, toma distancia. Gana Bolsonaro, hace lo mismo. Entonces dice, bueno, pero hoy día es presidente, porque eso lo hizo como candidato, lo hizo como un político, lo hizo como un ciudadano. Pero hoy día es presidente y tiene que tener una muy buena relación con Estados Unidos, tiene que tener una muy buena relación con Brasil. Y con China. Es un poco lo que pasa en China. Con China. Claro. Debe tener una buena relación con muchos países. Y obviamente que cuando ahora expresa su opinión, la tiene que hacer en función de qué? De una política de Estado. O sea, cuando él asume un rol respecto de la Amazonía en esta disputa Macron, era mucho más fácil sentarse a mirar y a lamentarse, a comentar, que tratar de intervenir y provocar una solución. Y lo mismo ocurre respecto, por ejemplo, de Venezuela. ¿No es cierto? Algunos dicen que Cúcuta fue un gran fracaso, el gran fracaso de Cúcuta. ¿Hubieran preferido acaso que el presidente Piñera cerrara los ojos, como muchos en Chile, frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela? Yo creo que no. O el mismo análisis, porque las mismas personas que dicen el fracaso de Cúcuta es un fracaso de la política exterior del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque no produjo ningún efecto práctico. Y resulta que Michelle Bachelet, con valentía, hace un informe, durísimo informe contra la violación de derechos humanos en Venezuela. Y resulta que el efecto práctico, y uno podría decir, ¿cuál es el efecto práctico? ¿Se terminó la violación de los derechos humanos en Venezuela? ¿Se terminaron? ¿Se terminaron? No, siguen igual, siguen operando, con la misma violencia, con el mismo sadismo. Esa dictadura sigue operando. Entonces, pero uno dice, pero no fue un aporte ya que hoy día en Chile, gracias a ese informe, casi no haya nadie que discuta que es una dictadura que claro, corre el cerco bastante. Van corriendo el cerco, yo creo que en eso hay que valorar. Mauricio, y luego Francisco. Espera un poquito. Yo creo que siempre es bueno que un observador exterior, como en este caso la expresidenta Michelle Bachelet, apunte los defectos de la democracia. Así es. Porque eso nos permite mejorar. Si los presidentes tendrían que estar agradecidos de recibir toda esta cantidad de indicaciones porque es lo que tienen que mejorar. Por eso que fue tan importante su informe, ya no sobre una democracia, sino sobre la dictadura venezolana. Y ahí Daniel tuvo que explicar una serie de cosas porque tu respuesta no fue nada adecuada en un primer momento. No, fue... Espera un poquito, yo termino pronto. Está bien. Ahora, Daniel, cuando hablábamos recién de la conducta impecablemente pro-democracia del presidente, y tú lanzaste una cosa absolutamente lateral, muy discutible además, tú estás haciendo lo mismo que hizo Bolsonaro, cuando en vez de responder a la esencia del informe de Michelle Bachelet, lanza una cuestión que no tiene nada que ver. Por eso lo que tú hiciste es bolsonarizar el debate, estoy de acuerdo. en vez de atenerte a lo que era importante, No estoy de acuerdo. la conducta absolutamente impecable del presidente. ¿Sabes cuándo? No estoy de acuerdo. Yo voy a contestar, Daniel, te lo voy a luego explicar Francisco. porque primero, Bolsonaro hace un ataque y se ríe del asesinato bajo tortura Del papá. del papá de la presidenta. Horrible, Discúlpame. horrible. Yo no he hablado de ningún familiar, no he hablado de ninguna desgracia del presidente Piñera. Yo lo que estoy haciendo es decir, si para ti es impecablemente democrático enriquecerse protegido por una dictadura, es un problema valórico tuyo. Para mí, enriquecerse con las privatizaciones truchas, dejando sin efecto la justicia, evadiendo los juicios, para mí no es aceptable y yo creo que para la mayoría de los chilenos que nos están viendo no es absolutamente aceptable. Bueno, hay documentos, hay declaraciones de la ministra de Justicia de la época, pero yo te pediría, yo sé que te cuesta escucharme, yo te pediría que tú realmente callaras, me hiciste callar cuando te interrumpí, te pediría que no me interrumpieras. Y lo segundo, Mauricio, perdona, no es bolsonarizar porque hay una diferencia fundamental. Yo estoy tocando hechos concretos y no me estoy riendo de nada. Estoy diciendo sencillamente, para mí, Daniel Jadue, dentro de mis valores, enriquecerse protegido por una dictadura no es democrático. No es democrático. Daniel, estás mezclando peras y No es manzanas y democrático. tú lo sabes. Esa es tu opinión. Sí, Francisco Vidal tenía la Yo estoy palabra. tan moderado hoy día, no puedo hablar, güey. Sí, sí puede hablar, tranquilo. Es que en era esta interesante. mesa están quedando muy moderados. Oye. A la vez. Yo creo que lo que le faltó al presidente, yo comparto el rechazo a la crítica a Michelle Bachelet y a esta cosa brutal del padre, ¿no? De Michelle Bachelet. Pero cayó en un error porque se puso como jalea la segunda parte.
¿Qué es lo que hizo Michelle Bachelet en El Venezuela? presidente Piñera se puso como jalea. Jalea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo Bachelet? Un informe. ¿Qué es lo que hace con Bolsonaro? Un informe. Cuando tú empiezas a relativizar la parte del informe, estás cayendo, en mi opinión, en el mismo error que en Chile relativizamos algunos. Pero no relativizó. No, ¿dónde dijo eso? Es que había que... Dime en qué parte el Es en presidente... la derecha, ciudadano, que Sí, interrumpe. Sebastián te está llamando. Dime dónde relativizó. Por favor, cítame. No, cuando dice hay que acompañar antecedentes a las afirmaciones de Bachelet en su informe con respecto a Brasil. Sí, por supuesto. Pero Pancho Vidal está Pero eso poniendo el obvio. equivalente es las críticas que hace legítima y repuso bien Valentina, ¿no es cierto?, respecto de la aprobación de algunas leyes y todo, de Sí. reducción del espacio democrático, lo está poniendo en equivalencia respecto a la violación No. abierta de los derechos humanos. Son de Venezuela. informes. No, sí, pero es que hay una ¿Cómo diferencia. respondes a los informes? Hay una diferencia en que hay una que tiene que ver y es posible que esté dentro del debate democrático y la otra no, po. La otra no está dentro del espacio democrático. El informe, o sea, ponerse al informe de Venezuela, ¿tú crees que también puede ser sujeto de debate? No, pero el informe respecto de, por ejemplo, cambio legislativo, obvio que puede estar dentro del espacio democrático. ¿Hay debate o no? No, yo No veo. están en equivalencia No, yo ambas veo situaciones. que cuando uno analiza, comenta un informe, tiene que tener la misma. Pero no son los mismos. la misma entidad de los actitud. informes. Pero obvio, po. Y la tuvo. Po. No, porque si tú te compras a fardo completo el informe sobre Venezuela por parte de Michelle Bachelet y relativizas en parte el informe de Bachelet sobre Bolsonaro, no está siendo coherente. Pero si no ha relativizado. No, pero si no. Ha pedido que esté fundado, nada más. ¿Y qué dijo Maduro Porque, sobre el informe de Bachelet? Aparte que era mentirosa, que había que romperle los dientes. Bueno, y todas las cosas que dijo Daniel, además, que no, No, hacía ¿Qué fue lo que referencia. dije? ¿Qué fue lo que dije, Mauricio? Dijiste Me que gustaría no, que me que lo... no hacía referencia al origen del problema, y el origen del problema era el golpe de 1992, apoyado por Michelle Bachelet. ¿Ves que ni siquiera Y eso leíste? fue lo que el partido... ¿Ves que Pues ni si tú siquiera eres- leíste lo que yo dije? Sí, claro. No. Yo dije algo completamente distinto. ¿Y Mira, qué te criticó el partido Es más, después de todo? Te cito hace 20 minutos. El partido no te criticó, no dijo que tenías que arreglar el asunto. No, el partido no. Esos son inventos de tus amigos de la prensa. Pero yo te quiero decir lo que yo dije. Yo, mira, amigo en la además, te prensa. quiero recordar, el Partido Comunista y yo mismo en la declaración, que es una entrevista en La Tercera, condenamos todas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Chile y en cualquier parte. En cualquier parte. Excelente. Mira, primero, para que te quede claro, porque ustedes solo leen lo que les interesa leer. Lo segundo, yo hice una crítica en virtud de la historia de las relaciones internacionales de Chile en el último tiempo. Te quiero recordar que no en el 92, porque ese intento de golpe lo condenamos todos en Chile. El golpe del cual yo hablo y que es un continuo es el del 2002, en donde la derecha chilena, la democracia cristiana, el PPD, Mi gobierno. ¿no? salieron a aprobar un golpe de Estado y un cierre de gobierno. Y eso es parte de un continuo histórico que ha hablado de una subordinación de la política internacional chilena a la política internacional norteamericana en numerosos aspectos. ¿O tú alguna vez viste una posición de Chile frente al golpe en Honduras? O frente al asesinato en los últimos días de todos los exguerrilleros en Colombia. Déjame comentarte. Tienes razón, ese golpe del 2002, yo dije 92 es un error. Y tú dijiste que Michelle Bachelet había apoyado eso. O sea, yo primero. Y con eso Sí, trataste... escúchame, con eso espérate. Pero, a ver, espérate pero- un poquito. o sea, Espera, un cuéntalo completo. segundo. Ok, Con un eso segundo. trataste de relativizar, No. desvirtuar, poner entre comillas el resto del asunto. No, vuelvo a decirlo y te lo porque explico. Lo que porque tú querías decir es que la culpa de todo el asunto... lo que querías decir. Era, sí, tú trataste de decir si que yo la fuera culpa... mujer, esto sería mansplaining. Escucha, no bolsa narices. No. Tú querías decir Es que, que- la culpa del problema eran es que- toda esa sucesión Es que de el que golpes. bolsonariza y no- eres tú porque estás Y mintiendo. no el Yo te lo gobierno voy a de explicar Maduro. de nuevo. Yo te lo voy a... Tú querías... yo pero te lo voy a volver a permíteme explicar. terminar y después tú Termina me- luego, Daniel. Tú querías exculpar, en el fondo, al No. gobierno de Maduro, echándole la responsabilidad Oye, a todas estas conductas Mauricio. y diciendo además, escucha, y diciendo además que Michelle Bachelet era cómplice de eso. Mira, yo quiero primero recordarle a Mauricio que a pesar de que tú siempre quieres escribir la verdad de otra manera, yo no voy a discutir contigo de derechos humanos después de que tú dices que el Museo de la Memoria efectivamente es un montaje a la izquierda. Menos además
cuando te afecta, yo lo sé. Cuando yo Sigue bolsonarizando. pero no, si no estoy bolsonarizando. Daniel Bolsonaro está muy actual. Calificando y no haciendo cargo del Discutimos argumento. completamente y condenamos la violación de los derechos humanos. Y es más, te voy a recordar algo. Ni siquiera el gobierno de Venezuela salió a decir que en Venezuela no habían violaciones a los derechos humanos. Es más, Dijo lo mismo que tú dijiste. se comprometió a hacer efectivamente una oficina, a buscar justicia y a hacer todas las investigaciones que se hicieron. Y mi crítica, y yo pedí disculpas a la presidenta y se lo pedí personalmente, por haber personalizado en ella algo que para mí es muy real y que tú lo sabes perfectamente. Las Naciones Unidas han tenido un doble estándar frente a los derechos humanos toda la vida. ¿O alguna vez has visto una declaración del Consejo de Seguridad condenando la violación en Israel, la violación a los derechos humanos en Palestina ocupada? ¿O alguna vez has visto alguna declaración de Naciones Unidas condenando las violaciones de los derechos humanos en Colombia o en Honduras o en México? Que ustedes siempre se han impactado. En la última elección en México murieron 150 candidatos asesinados. Ninguno de ustedes dijo nada. Entonces, efectivamente, yo le pedí disculpas a la presidenta por haber personalizado en ella la responsabilidad de un informe institucional. ¿Y qué fue lo que dije y cuál fue la crítica? Que no solo yo, numerosas organizaciones, incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que el informe era incompleto. Y que además dijo lo mismo que dijo el presidente, que lo dijo Mauro y lo dijo el presidente Piñera, Daniel, que no estaban todos los antecedentes en el informe. ¿Hay una Gonzalo dictadura Miller en Venezuela? Mira, el informe de Bachelet No, te pregunto a ti, no al informe, a ti. parte aclarando una cosa. El gobierno legítimo de Venezuela, según la presidenta Bachelet, que acepta la invitación, se reúne con la autoridad y hace claramente una diferencia entre el que es el presidente de la Asamblea Nacional, que no ha recibido un voto de nadie, que ustedes reconocen como presidente, ¿no? Y el presidente constitucional... Así que fue electo por el aire. O sea, Guaidó no ha recibido, pero no es ¿Cómo no ha presidente de la recibido República. ningún No ha voto? recibido un voto para presidente de la República. Así que los votos de la Espérate, si ustedes no se han enterado, no ha habido elección presidencial donde Guaidó haya participado como candidato. Si De ustedes hecho, tú creen fuiste que sí, observador de la última elección. así, en la- México y en Venezuela. No, y en Venezuela. Y la defendiste como una elección democrática. ¿Sabes, De hecho, María? un informe A mí lo que me impresiona Procedimentalmente, mira, de este debate, a ti no te vi. La defendiste como una elección democrática. Gonzalo. Y resulta que lo que está claro hoy día acreditado Gonzalo, es que déjame, si algo Gonzalo, que no fue si va- una es elección que- democrática. O sea, no dice lo mismo el expresidente. Porque me parece... Mira lo que les voy a decir. Cuando escucho a Gonzalo, porque Mauricio tiene otra historia. A mí me impresiona que las vocerías de la derecha con respecto a criticar las dictaduras y no se hacen un escáner o resonancia nuclear, weón. Vamos, Cuando Martín, apoyaron durante estamos- 17 años estamos en la peor de las dictaduras de la historia latinoamericana y cuando- querían 8 años más. Yo ¿entiendes o no? siguen concuerdo corriendo. contigo. Y siguen corriendo pero para abrazar con una, a con una Bolsonaro. cosa más. El escáner también tendría que hacerse a la izquierda. Oye, hemos hecho como 25 escáneres. Bueno, nos han visto muy Esta, claros. esta historia se queda antigua, escáner para un lado y para otro, porque todos en algún momento podrían sacarle. Bueno, la izquierda sacarle no historia a solamente- otro Pero respecto hoy a- día los únicos Me que gusta- apoyan dictaduras son gente de la izquierda. No, ¿cómo? Como Corea, Por favor. como Venezuela, como Cuba. ¿No apoyas tú la dictadura cubana? No. No, estás en contra, la critica. No, disculpe. ¿No? Yo, respecto de otros países, suelo no hablar. ¿Y qué digo? ¿Por qué? Yo respeto la autodeterminación de los pueblos, cosa que usted nunca ha hecho. O sea que los cubanos han autodeterminado que sea un dictador Disculpa, los Castro. Pero que- Escúchame, hay un sistema completamente distinto. ¿Y sabes qué? En ese sistema, que tiene un tercio de la plata que tiene nuestro país, ya no amputamos pie diabético y aquí se mueren no sé cuántas personas amputadas en pie diabético porque los derechos humanos también tienen acceso a los bienes y servicios públicos. ¿no? Entiendo. Por lo tanto, es un sistema completamente distinto. Entiendo. Yo entiendo que tú no lo entiendas. Esto es doble ¿no? estándar. Tu presidente lo entiende en todo caso. Cuando Entiendo, habla, yo entiendo cómo razonas. Cuando habla tu presidente de que hay que tener comprensión con los países que tienen historias distintas. China. Porque te recuerdo que China China. y Cuba Hablemos no de tienen China. tradición China. de democracia pluripartidista. No tienen. Les Nunca quiero- tuvieron Daniel Jadwe, democracia pluripartidista. Mauricio, sobre doble estándar, Chile, no solo en este gobierno, en todos los anteriores, ha tenido que hacer una suerte de vista gorda respecto de China, Lo que pasa, dado el Matías, poder económico que tiene la relación Matías, Chile-China. Esa es la corriente en la historia contemporánea de la real política. ¿Sabéis qué? Espérate, no, Bueno. pero además yo lo pongo distinto. A ver, ¿sabéis qué? Hablemos de la discusión. Yo creo que en Chile, mira, voy a hacer algo distinto. No creo que haya habido doble estándar.
Porque yo, tal como lo hacemos nosotros, podemos condenar las violaciones de los derechos humanos en todas partes del mundo sin ninguna. Es más, las condenamos en Chile. Léanse el informe de Naciones Unidas sobre las violaciones humanas en Chile, sobre el Sename, que nadie hizo nada. Han muerto más de 130 niños del Sename en este gobierno y ahora nadie quiere destituir al ministro de Justicia, nadie quiere perseguir a nadie. Es bastante increíble. Aquí hay violaciones de los derechos humanos todos los días y las condenamos aquí y fuera de aquí. Distinto es que efectivamente nosotros lleguemos a un acuerdo. A ver, vamos a terminar las relaciones diplomáticas con cualquier país donde haya violación de los derechos humanos, tendríamos que negarnos a tener relaciones diplomáticas con todo el mundo. Nos quedamos con 19 países. A ver, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa en este caso? Me gustaría quiero meter a... dijo que había 19 democracias plenas. 19. Y somos 197 países. Quiero meter a otro personaje... Espérate, nunca lo he escuchado hablar de Guantánamo en Cuba. Quiero meter a otro que no son violaciones a los derechos humanos por el régimen cubano, por el gobierno cubano. Son violaciones a los derechos humanos por el régimen norteamericano. Quiero meter a esta cazuela a otro personaje, a China y a otro personaje que es Xu Bu, que es el embajador. El embajador chino en Chile y toda esta disputa que ha tenido, sobre todo con el diputado Belolio. Paréntesis, esta noche en El Informante tenemos una conversación el embajador chino. Cara a cara con el embajador chino, nos recibió su embajada. Así Lo veremos en la noche. Yo sigo siempre en El Informante. Muchas gracias, Francisco Vidal. Usted quiere hablar de China y Xu Bu y No, lo que pasa es que, a ver, decirlo fácil, las relaciones en el mundo, en mi opinión, tienen que ver con las realidades y cómo tú te mueves en el marco de la realidad. Por ejemplo, con Brasil. Brasil ha sido nuestro socio estratégico y aliado estratégico desde que somos nación, porque es la compensación a nuestra potencial rivalidad con Argentina, incluso con Perú. Siempre Brasil ha sido nuestro aliado estratégico, no por buena onda, sino que porque tenemos intereses compartidos. ¿Qué se hace con un país dirigido por un fascista? Esa es mi opinión, Bolsonaro. Que además la exportación de manufacturas chilenas se concentra en Argentina y Brasil. Tú tienes que, en mi opinión, mantener la diferencia política, pero preservar el rumbo estratégico. Tú no puedes romper con Brasil. Y con China nos pasa lo mismo. Somos chinos dependientes, muchachos. El 30% de nuestras exportaciones van a China. El doble que Estados Unidos. Y China además tiene una historia particular, la gente se olvida. La China popular no rompió relaciones con la dictadura chilena, junto con Rumania, de Nicolae Ceausescu, y mantuvieron en su pragmatismo de política exterior relaciones con Pinochet. No es solo un tema de pragmatismo, es un tema de también no injerencia en los asuntos internos de otros países. Obvio, pero... Mauricio Rojas quería agregar algo. Mira, aquí hay una cosa que dijo el canciller, que a mí me preocupó. Dijo que teníamos que tener más comprensión con China, no por las buenas razones que ustedes dan, que es muy importante para nosotros. O sea, los chilenos estarían furiosos si alguien hace una tontería que implica que China nos bloquea el 30% no, nos vamos a la mierda, de la exportación, o sea, que nos arruinamos. Pero dijo que había una evolución política en China que de alguna manera teníamos que acompañar. Y la verdad es que en China, desde que asumió Xi Jinping el año 2013, tenemos una evolución absolutamente contraria a la democracia, en lo que se está convirtiendo en una dictadura digital realmente asombrosa y espantosa. O sea, la distopía de 1984 está acercándose a la realidad en China, con los controles de Internet, incluso con un sistema de puntos sociales que te va a permitir acceso al crédito, incluso a viajar al exterior, de acuerdo a las búsquedas que tú haces en Internet, al tipo de amigos que tienes por Internet. O sea, realmente es muy, muy preocupante, pero esa es una tarea de nosotros decirlo. Yo creo que la Cancillería, el gobierno tiene que estar en ese sentido bastante tranquilo por lo que ustedes dicen. Mauricio, pero es muy desde el punto distinto de lo que vista hace nuestro, Estados Unidos en términos del control en Internet. Perdón. O sea, hoy día la propuesta que está haciendo Trump de poder efectivamente segmentar y discriminar en Internet es exactamente lo mismo que hacen los chinos. No es exactamente lo mismo. Tú no estás informado de lo que hacen los chinos. Que Okay. 10 veces peor. O sea, ¿dónde ha habido? Esta es la primera propuesta de una tarjeta de crédito social que te va a permitir salir o no salir al extranjero, acceder a bienes, acceder a crédito. Eso realmente es una cosa absolutamente nueva y tenemos que estar muy vigilantes, sean blancos o verdes los que lo hacen, sea Estados Unidos o sea China. Hay que estar esto es vigilantes muy con preocupante. todos. No, pero en esto especialmente. Sí, también. Valentina. Mira, a mí me parece que hemos estado conversando respecto a relaciones en Chile, Brasil, bueno,
China, Venezuela. Yo creo que en un contexto, yo creo que hoy día a nivel mundial estamos en un contexto de alta complejidad. Yo creo que valores que de alguna manera considerábamos quizás que la humanidad había conquistado, Sí, claro. como es la defensa de los derechos humanos, yo creo que son tiempos en los cuales se empiezan a ver profundamente amenazados. Y yo creo que a mí me parece que el poder tener y construir a nivel nacional, ojalá unanimidad respecto a la defensa en materia de derechos humanos, sean donde ocurran, a mí me parece que es una tarea fundamental. Del mismo modo, me parece que en relaciones exteriores hay que ver en el contexto, o sea, estamos hablando de potencia, o sea, Chile realmente es muy chiquitito. Sí. Y por lo tanto, la única protección que tiene Chile frente a este tipo de movimientos es el multilateralismo. No hay ni una otra alternativa, O sea, digo, el multilateralismo reforzado a través, además, no solamente de las alianzas, ¿cierto?, multilaterales, sino que sobre todo a través de la reivindicación y el fortalecimiento de las convenciones internacionales, sobre todo de aquellas materias, ¿cierto?, que hoy día de alguna manera se están viendo amenazadas, como son los derechos humanos. Y por lo tanto, a mí me parece que, y efectivamente existe una tensión, por los datos que aquí se acaban de entregar, el cómo Chile es capaz de sostener una defensa de estos principios, no tener que claudicar, ¿cierto? Y no tener un doble estándar en materia de condenar violaciones a los derechos humanos, y al mismo tiempo que eso no le genere una debacle, ¿cierto?, comercial, económico. A mí me parece que es una tensión que evidentemente no es trivial, pero que creo que a veces se confunde en la conversación. Y me parece también que, y por eso voy a volver al tema anterior, Gonzalo, yo creo que el presidente lo que dijo textualmente respecto a los dichos de Bolsonaro fue que no comparte la opinión del presidente. Esa fue la frase que usó. ¿Les leo? No comparte y solidariza. Lo tengo aquí, ¿puedo? Si quieren. Pero en ningún caso manifiesta que condena, o sea, no hace una condena de aquello. Y tampoco, por eso yo partí diciendo que tampoco es que quiera polemizar. A mí yo habría esperado más energía. Esto leo, más textual, energía. paso a leer. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto de una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Las declaraciones emitidas por la alta comisionada deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y las evidencias que corresponden, las que no fueron públicamente acompañadas en esta ocasión. A esa matización esa es la jalea. Se refieren ustedes. La segunda parte. Pero ¿sabes qué? Además, el tema Bolsonaro-Piñera creo que ya lo tocamos. Gonzalo, pero lo que quiero volver, solamente las ideas que quiero transmitir, es que a mí me parece que el tener un debate fuerte y claro respecto a derechos humanos, donde el alcalde, ¿cierto?, Daniel, tiene razón, aquí la oficina de la alta comisionada hace y emite informes respecto a todos los países. Hace poco tiempo atrás, de hecho, tuvimos una cierta polémica, porque evidentemente a los gobiernos a veces no les gusta, les incomoda, y yo estoy de acuerdo con Mauricio cuando dice que los presidentes, en vez de sentirse incómodos, debiesen darse a la tarea, sobre todo aquellos países democráticos, y ese es el tipo de cuestiones que al final van horadando y que siento que van instalando un doble estándar. Pero puedo defender al canciller en algo. Un segundito. El embajador Xu Bu dice que el diputado Belolio, Jaime Belolio, cuando estuvo en Hong Kong, de alguna manera pone en riesgo la integridad de China, el territorio. ¿Te puedo poner un ejemplo al revés? Les quiero preguntar una cosita. ¿Ustedes encuentran que lo que hace Xu Bu de criticar al diputado Belolio por su trabajo territorial, no por lo que hizo en Hong Kong, se entromete en la política interna chilena? ¿Hay algo que decir allí? Mira, yo miro lo que ocurrió en torno a la acción del diputado Belolio y lo veo con optimismo. Porque en dos dimensiones. Una, por la reacción transversal que generó de solidaridad. De decirle, ¿sabe qué, señor embajador? Usted está absolutamente fuera de lugar en su comentario. Absolutamente fuera de lugar. Recordemos que lo que hace el diputado Belolio no va a participar de una actividad en Hong Kong. No emite su opinión en China. No hace proselitismo en otro país. Él se reúne privadamente, no solo además, con el diputado Vlado Mirosevic, regresa a Chile y es en Chile donde trasciende su visita. De solidaridad respecto de las actividades que está realizando Yo Chou-wang. Y es ahí donde se produce esta reacción del embajador que lo embiste frontalmente. Y yo creo que en el caso de China, tiene que aprender una cosa
China está aprendiendo a ser potencia mundial. Esto hubiera sido imposible hace 10, 15 años en China. Porque la posición de China frente al mundo era distinta. Pero hoy día quiere hacerse... Históricamente quiere ser fue potencia mundial. Históricamente fue potencia quiere mundial. ser percibido... La Guerra Fría. Sí, pero Tuvo un quiere ser pequeño, yo creo que percibido- está recuperando su posición quiere histórica ser en todo percibido caso. como potencia mundial y resulta que tenemos un embajador que embiste en temas de política interna. Entonces ahí uno dice, cuidado, porque ¿Hay eso intromisión? se ¿Hay intromisión? sale absolutamente de lo que había sido la línea tradicional del propio gobierno chino respecto Francisco del Vidal, respeto de- ¿qué le parece a usted Pero, este Matías, entrevero? para terminar, porque se demora en dar la vuelta, que entonces pues, quiero somos terminar un muchos y poquito. todo. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la transversalidad de lo que se generó? Porque hay un tema de dignidad nacional. Hay un tema de dignidad nacional respecto de un embajador que va más allá de lo que le corresponde. Mira lo que es la historia de Chile, la dignidad nacional con respecto a Estados Unidos y del rol de los embajadores norteamericanos en Chile. Hay uno que escribió sus memorias, tuvo como 8 años, el que llevó a González Videla a la ley maldita. Impresionante. Francisco Vidal, Jaime Belolio dijo que si que el embajador norteamericano hiciera lo que hizo el embajador chino aquí, de criticar a un parlamentario, la izquierda saltaría, les diría que... Pero que ¿por qué no lo miramos de otro ángulo? Mira, miramos de otro ¿Qué piensan ustedes al ¿Tiene respecto? derecho Belolio a ir a China y juntarse con quien quiera? Sí. ¿Tiene derecho el embajador chino a molestarse con eso? Sí. Porque mira, Belolio... ¿Tiene derecho a criticar lo que le dice que tiene votado su territorio? El tipo del distrito me parece una picantería. Pero porque, mira, una picantería. ponte al revés, Matías, ponte al revés. Yo ahí... Ponte al revés. Daniel va a hacer el matiz. Ponte al revés. Viene un diputado norteamericano liberals, ¿Ya? va a la Araucanía, se reúne con Yaitul y reivindica la nación mapuche ¿Dónde? en Chile. La nación mapuche. No, pero Pero ¿dónde? déjame terminar. ¿Está en Estados Unidos o estando en Chile? En Chile. Vino, Es que lo que dice vino aquí, John Wayne. el punto es que Belolio estaba en Chile. John Wayne viene a Chile, se junta con la CAM y en Temuco, la foto para que salga en el New York Times, y dice, la CAM tiene razón, hay que independizar la Araucanía de Chile. ¿Qué crees tú que hace el embajador chileno en Washington? Con respecto a ese diputado. No, siga usted. No, lo va a criticar, pues. Yo creo, No, es que ¿dónde lo dice? Todo el punto de lo que dice Gonzalo Porque Miller. además, para Ese los John chinos, Wayne que le nombró para a usted. los chinos, mira, hay 2 ají en la oreja, mira que estoy elegante. La visita a Taiwán y después a Hong Kong. Claro que sí. Que para China, por su historia, es el corazón de la reivindicación. Taiwán, aún más, para que la gente sepa. Los países del mundo tienen una opción maniquea. Si estás con Taiwán, no estás con China. Si estás con China, no estás con Taiwán. Ya, pero tú estás poniendo en equivalencia dos cosas que no son Matías, equivalentes. Una democracia viene con Daniel. todas las imperfecciones, que tú tuvieras, como en la norteamericana, y algo que estamos de acuerdo al menos, que no es una democracia, que es lo que, no es una lo que gobierna democracia China. occidental, ¿Tú crees que el embajador chileno podría Ya viene. haber criticado al gobierno chino en Beijing como lo hace Chubut en Chile? No, porque nosotros somos una hormiguita al lado de un elefante. Más allá de la hormiguita. ¿sabéis qué? Se demoró había poco. salido inmediatamente fuera. Se demoró poco la Yo vuelta, quiero- pero volvió rápido. Daniel Jaume. mira, yo en esto Después me ve. so riesgo de que A riesgo me de hagan demanda. Pedro. Voy a defender un poco a Teodoro Rivera respecto de su declaración. Porque yo creo que tanto Belolio tiene derecho a hacer lo que hizo, como el embajador, yo creo que con algunos excesos tiene derecho a hacer... Y tiene no solo el Meterse en el derecho, bichito. no tiene solo el derecho, tiene el deber de hacer lo que hizo sin meterse en política interna. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente nosotros cometemos un problema, cometemos un error habitualmente que se llama etnocentrismo. De pensar que lo que para nosotros es bueno debe ser bueno para todo el mundo, independiente de sus propias evoluciones históricas. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos lleva al riesgo de la intervención extranjera en asuntos internos de otros países. ¿Cuál ha sido el extremo más radical de esto? Defiende Que hemos Rivera ido- en cuanto a que hay que entender el proceso chino, ¿no? O sea, Es no que hay solo que el proceso contextualicemos. chino. ¿Sabes qué? Con este mismo discurso se invadió Irak, se invadió Libia, se destruyeron todos los países, no entendiendo cuáles eran los procesos del mundo árabe. Y hoy día vemos que todos los indicadores socioculturales y sanitarios de Libia y de Irak se fueron al suelo, ¿no? Y más encima con mentiras. Entonces yo aquí soy súper claro en que cada uno puede y tiene derecho a hacer lo que tiene derecho a hacer. El diputado Ir
el embajador responder lo que nunca podemos perder de vista, y esto es válido para toda América Latina y para el resto del mundo, no solo aquí cuando nos conviene, es meternos, intervenir y querer nosotros exportar nuestras convicciones, nuestros modelos, nuestra forma de entender a otros lugares. Porque mira, es más, voy a hablar siempre de algo que a mí siempre me ha llamado. Aquí no son partidarios de la reelección indefinida. Dicen que eso atenta con la democracia y algunos son partidarios de cuidar la democracia poniéndole límite a la democracia. Sin embargo, yo nunca he visto a los mismos que dicen eso aquí criticando la reelección indefinida en Alemania. 5 periodos lleva la Merkel. 5 periodos. Espérate. 5 periodos. Espérate. Porque son. Mira, qué buena la respuesta. Es lo mismo. Pero Daniel, si en China no es Belolio el que está reclamando por mayor libertad, son ciudadanos por favor, chinos. No mezcles. Yo ciudadanos chinos reclamando. te pediría que trataras de. Es que tú estás diciendo que culturalmente no valoraran la libertad. Te pediría resulta que son chinos en Hong Kong los que están reclamando por la libertad. Yo te pediría que trataras. Es un apunte, Daniel, es un apunte. Está bien, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Es que efectivamente hay diferencias culturales de las cuales hay que hacerse cargo en relaciones internacionales. O si no, díganme, ¿quién paga hoy día todos los costos? Daniel, Mira, ¿dónde está el límite de lo cultural y dejar que los pueblos se autodeterminen? Pongo el caso de Nicaragua. Tenemos que dejar una autodeterminación porque Daniel Ortega ha ganado elecciones con Rosario Murillo, su mujer y vicepresidenta, y hay una violación a los derechos humanos evidente. Para eso están las convenciones internacionales. Yo te voy a ser súper Ahí honesto. A mí no me gustan muchas cosas de las que han pasado en Nicaragua. Sobre todo esto, a mí una de las cosas que me molesta es esto de ir con la señora al lado. Yo creo que eso es impresentable, ¿no? Pero eso es lo mismo, si eso es la violación a los derechos humanos. Está bien, espérate. Pero, y las violaciones las condenamos, en donde sea. Pero efectivamente... Dejemos que los nicaragüenses arreglen su problema. Pero claro, si no tiene fuerza la oposición. Pero, a ver... No tiene fuerza para oponerse a una dictadura. Pero yo vuelvo a decir, es que, mira... La violación a los derechos humanos no convierten por sí y ante así a un gobierno en dictadura. Yo vuelvo a decirlo, en nuestro país hay violación a los derechos humanos todos los días y eso no convierte al gobierno de Sebastián Piñera en una dictadura. Y yo creo que esto es bien relevante entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, vamos destituyendo gobiernos y una de las cosas en donde nos tenemos que poner de acuerdo, ¿saben qué? Es cómo cambiamos los gobiernos que no nos gustan y que violan los derechos humanos. Tú sabes que hay una diferencia entre que haya una anomalía en elecciones libres. Daniel, es distinto a que un Estado haya una anomalía hace muchos gobiernos en algunos servicios, como el Sename, como en las cárceles, donde se violan los derechos humanos en Chile, y otras son regímenes que tienen aparatos destinados a la represión y a violar los derechos humanos, como es el caso de que fue Pinochet aquí, como es Ortega en Nicaragua y Venezuela y muchos otros países. Entonces, es distinto... Pero también el informe sobre China, Bachelet habla de la violencia y lo que han hecho los movimientos opositores en el territorio, que esto tampoco es baladí, porque ¿sabes qué? A mí me sorprende, por ejemplo, el doble estándar de algunos. El presidente Piñera fue a Cúcuta a pararse al lado de los que tiraban bombos Molotov para hacer pasar los camiones. De hecho, lo vio todo el mundo. Eso ¿no? fue así. Pero acá alguien tira, pero acá alguien tira una bomba Molotov aquí y es que Daniel, le toca. Mauricio Rojas tiene la palabra. Yo creo que... O sea, además lo justificó. Dijo que los camiones lo habían incendiado los seguidores de Maduro y resultó que eran los del lado de él. Para darse al lado de las víctimas de los derechos humanos en Venezuela, no al lado de nadie que estuviera agrediendo a nadie. Más allá, lo que vio todo el mundo no fue eso. Mira, más allá de las diferencias culturales que son importantes, creo que estamos de acuerdo en que los derechos humanos son universales. Absolutamente. Listo, con eso estamos bien. Cuando tú hablaste de que no era una democracia occidental, espero que no hayas sugerido que era una democracia oriental. Porque democracia no tiene nada. No, te digo una nota. Ahora, lo esencial acá es que estamos asistiendo a un cambio de hegemonía global. China está irrumpiendo con toda su potencia, con toda su fuerza económica, y eso indica que está produciendo un cambio también en su diplomacia. La actitud del embajador en Chile, de Xu, no es un accidente. Se dio lo mismo, la misma semana en Australia, se dio lo mismo en Gran Bretaña. No se manda solo. Pero un poquito. Sale en el Mercurio. Su carta fue revisada por la Cancillería china. ¿Qué es lo que pasa? China está buscando ahora hacer valer su poder. O sea, cuidado. Nosotros somos tan importantes ahora que no nos pueden tocar estos puntos. Y en eso China va a ser bastante implacable y vamos a tener que acostumbrarnos a una relación con este gigante económico mundial a partir de premisas que ellos van a poner cada vez más, lo que va a ser bien complicado. Por último, sobre el doble estándar, porque también se criticó que sobre Venezuela o sobre China, etcétera, etcétera. Yo creo que hay dos cosas que son muy diferenciales respecto de Venezuela.
Primero, que en ninguna parte del mundo hoy día se está asistiendo a una destrucción de un país como lo que pasa en Venezuela. Y segundo, esa destrucción de un país nos afecta directamente a toda América del Sur y a Chile, con la expulsión de 4 millones de venezolanos y probablemente 4 millones más. La política interna de Venezuela hoy día también es política interna en Chile y en toda América del Sur, porque nos está afectando directamente. Pero no nos interesa por eso, nos interesa por lo que sucede en Venezuela. Y también, es una externalidad. porque lo que pasa en Chile y lo que pasa en América del Sur, con 8 millones de inmigrantes venezolanos, es muy importante, ya no es indiferente. Pero hay que ser riguroso. Hay que ser riguroso en el uso del lenguaje. Primero, en Chile expulsaron gente. En Venezuela la gente sale por lo que está viviendo Venezuela. Nadie ha expulsado a ningún venezolano. A nadie lo han puesto en la frontera como lo expulsaron en Chile el gobierno del cual formó parte la derecha chilena. No, o sea, primero. En la cárcel, o sea, pero mira, allá no hay exilio forzado. Acá hubo exilio forzado. Y lo segundo, que también es súper importante, es súper importante recordar que los bloqueos comerciales y las sanciones unilaterales no aceptadas por los organismos multilaterales son ilegales. Y es verdad, en Venezuela ha habido una destrucción de un país que partió desde el mismo día que asumió Chávez. Y que te digo una cosa, nosotros condenamos como partido el golpe de Chávez, dijimos que había que estar alerta cuando Chávez gana democráticamente después de salir de la cárcel, y condenamos el golpe de Estado del 2002 también contra Chávez y el cierre del... Aquí el tema es que desde el primer día en que llega Chávez al poder hay una intervención extranjera destinada a hacer chillar la economía, igual como lo hicieron en Chile. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es ¿Podrías dar algún ejemplo concreto? O sea, desde 2002, algún ejemplo concreto. O sea, el paro inducido, pues, lo mismo que el paro del cobre acá. Intervención extranjera, dime. El paro petrolero del 2002. ¿Bloqueo económico? ¿Bloqueo económico? ¿Cuándo empezó el bloqueo económico contra Venezuela? O sea, mira, es más. ¿Cuándo empezó? Escúchame, espérate, empezó? yo te voy a dar un dato. A ver. En el 2015, Obama, no sé apito de qué, definió que Venezuela era una amenaza contra la seguridad nacional norteamericana y puso las primeras sanciones económicas unilaterales no aprobadas por ningún organismo multilateral. ¿Cuándo empezó el bloqueo? ¿De verdad, espérate, de verdad alguien piensa que Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? Daniel, o sea, el único país, mira, yo que soy palestino te lo puedo decir, el único país que constituye una amenaza y que ha viajado miles de kilómetros de distancia con sus ejércitos para tirar la bomba de Hiroshima y Nagasaki, para destruir países completos, para destruir Estados Unidos. Venezuela nunca se ha movido. ¿Cuándo se dejó de comprar el petróleo venezolano? ¿Desde cuándo? Desde el, o sea, se sigue comprando. Nunca. ¿Desde cuándo? Cuéntame. Lo último del petróleo hace muy poco. Pero ¿desde cuándo que las farmacéuticas no están y que hay bloqueo de fondos? ¿Por qué ese bloqueo? Porque son anteriores a la última elección. A los sinvergüenzas. Espérate, son anteriores a la última elección. Está bloqueando a los sinvergüenzas que han esquilmado a Venezuela, a los chavistas. Mira qué raro, espérate, ¿tú crees que el enriquecimiento lícito en un sistema es ilegal? Y por eso hay que sancionar. Si eso no es lícito, es ilícito. Entonces habría que sancionar a ¿No sabes todos los procesos que hay contra estos sinvergüenzas que dirigen Venezuela? ¿Sabes cuántos procesos hay en Estados Unidos contra el presidente de Chile? Por uso de información privilegiada y por otras cosas. Dale con la cuestión. No, es que ¿sabéis cuál es el problema? Que el doble estándar es demasiado. Hay un par de... Hay un par a Maduro y no, si yo no defiendo. Estimado, los argumentos. Estimado, usted no ha escuchado en esta mesa, ninguna defensa de Maduro. Pero absolutamente. Yo he escuchado una defensa de la no intervención y una condena a la violación de los derechos humanos en cualquier parte. No, yo nunca te escuché a ti una condena al golpe de Estado del 2002 y al cierre del Congreso. Gonzalo que hable, a ver, Gonzalo. Tienes que tener cuidado con extremar. Pero te quiero preguntar, a diferencia, ¿alguna vez condenaste el golpe de Estado del 2002? Te lo pregunto. Daniel, espérate que termine Gonzalo. Aquí hoy día, y Daniel Jadwe sentado ahí mismo hace un año y medio atrás, es verdad. Están matizando tu apoyo abierto al gobierno de Maduro. Lo están matizando. Yo te reto, y en Gonzalo, eso, yo te reto. Y en eso, espérate, y yo espero que me inviten. Espérate, es que yo lo reto. Lo reto a que traigas un solo documento o una. Yo te reto a que traigas una sola declaración mía. Desde el fraude electoral. Quiero decir a los dos que si hablan juntos, la gente en su casa se pierde. Deja que termine Gonzalo, que está terminando. Daniel, vas a tener tu espacio. Gonzalo Mil.
Pero yo te estoy haciendo el punto. Desde el fraude electoral, del cual fuiste tú invitado por el gobierno de Maduro para ser presidente. No por el gobierno de Maduro. ¿Quién te invitó? Te equivocas. ¿Quién te invitó entonces? Un centro universitario. Un centro universitario Así es. de Venezuela. Sí. No. Un centro universitario imparcial de Venezuela que te invitó. ¿O la Universidad del Desarrollo? Sí, no creo. No creo que como la Universidad del Desarrollo, pero algún centro A universitario. propósito de imparcial. Tú fuiste el vocero de defender esa elección como una elección democrática y legítima. Oye, Y lo hiciste durante hacerlo. meses, en todos los medios. En todos los medios. Tu primera reacción frente al informe fue la que conocimos, el informe de Michelle Bachelet. Después de eso, hay un cambio, y yo lo felicito ese cambio, de no defender abiertamente el gobierno de Maduro y la violación de derechos humanos en Venezuela, sino que, de alguna manera, de decir, oiga, la autonomía de los pueblos, en respecto a las violaciones de los derechos humanos, tenemos que respetar que cada país puede violar derechos humanos sin que nadie más le levante un dedo. Daniel le responde. mira, Y luego Valentina. Gonzalo, por favor. yo lamento Breve, esto, Valentina. pero te lo tengo que decir derechamente. No, sí. Eres un mentiroso No y eres es un así. cínico. Está en los medios, po. Pero trata Es que no me interrumpa Es que no está ahora. argumentando, Pero trata me que está no me insultando. O sea, interrumpa. Es que trata ¿el que no me espacio para interrumpa. qué? ¿El Yo te espacio para pediría. insultar? Yo te pediría. Pero si Sí, lo sí, hiciste sí, desde que por llegaste favor. aquí, Daniel. Por favor. Ya, pero silencio. Mira, eres un mentiroso y un No, cínico. si no y te yo voy a aguantar reto- eso, no te lo voy a y yo aguantar te ni a ti, reto- no se lo aguantarán bueno, a nadie. Pero yo está en los espero, medios. espero, Está en espero, los medios. Estuviste espero que los aquí que nos están defendiéndolo. viendo, espero que los que nos Estuviste están aquí viendo, y en los medios. bueno, yo sé que no me va a dejar hablar, pero mira, No, espero que los que nos insultar, están eso es lo que viendo no te voy a dejar, le insultar a cobren la alguien. palabra alguna vez que muestre una declaración mía en donde yo haya defendido a Maduro. Y que yo además haya hecho de si no mi aguantaste presencia en Venezuela, ¿no? Una defensa ni vocería. Yo fui invitado y fui entrevistado como los más de 700 delegados, dentro de los cuales estuvo el expresidente español, ¿no? Rodríguez Zapatero, que dijo que tenía todas las garantías, y lo dijo el expresidente, Hoy del día, cual ¿tiene la algunos misma son opinión muy amigos, respecto a esa pero espérate, elección? pero ¿Tienen la misma opinión hoy día? yo mantengo mi opinión, pero yo lo que te quiero decir es que no he hecho ninguna defensa de Maduro en ningún medio y en ninguna entrevista, y como tú has mentido, yo te exijo que en un próximo programa yo espero que tú traigas los medios. Yo espero que tú los traigas. Porque hiciste No hace falta. porquería Yo de la espero que tú los defensa de traigas. esa elección. Hagamos Yo una espero que tú cosa. los traigas. Los dos tienen Yo cuenta espero que tú hay los un solo traigas. problema. Hay una La defensa de Maduro. Hay una diferencia. Hay una diferencia, Daniel Jadwe, que tienes que aprender. Yo tengo diferencias contigo. No te he insultado nunca. Nunca. Porque yo nunca mentí en torno a ti. De la diferencia que tengo Yo contigo. nunca he mentido Cuando acerca de tus actuaciones, pues esa es la diferencia. pero ¿cómo no? Si Tú lo que mientes cuando sobre tú mis estás actuaciones diciendo- todos los días. Pero Daniel, O sea, es entiende una más, cosa. la última vez Tú esperabas que nosotros insultaste- dejáramos que nos fueran a buscar a matarnos. Llegaste e Por insultaste favor. al presidente. Después insultaste a Recordarle Mauricio. su historia e Después insultarlo es un problema de él, insultaste a mí. entonces. Ese es el resumen de tu participación aquí. Haber insultado a Ese es el cada resumen tuyo. uno, a cada uno que difirió con tu Ese es el opinión. resumen Vidal tuyo. tiene la palabra. Ese es el resumen tuyo. Francisco La Vidal. gente yo sé que no. Francisco, Francisco, perdón, disculpe, Valoremos- Francisco. Disculpe, Valentina. No, Valentina tenía la palabra. Valentina, por Disculpe. Disculpe, Valentina, porque estaba un poco ocupado yo aquí en otras cosas. Sí. Oye, a mí lo que me preocupa de alguna manera es cómo esta reflexión se traduce en las decisiones que Chile tiene que ir tomando actualmente frente al escenario global que enfrentamos. Finalmente, yo creo que desde un punto de vista también social y ciudadano, yo creo que existe preocupación. O sea, cada vez más vemos, ¿cierto?, cómo estas potencias internacionales se empiezan a agarrar cada vez más del moño, y de alguna manera a mí me parece que la postura de Chile frente a ese tipo de realidad, a mí me parece que es parte de las cosas que debiésemos estar debatiendo. Yo reitero, lo dije antes, pero a propósito de lo que tú preguntabas, Matías, de bueno, entonces, ¿cuál es el límite entre la opinión de uno? Bueno, eso, las relaciones internacionales, de alguna manera, es justamente lo que tratan de resolver. Y por eso existen convenciones internacionales y se entiende. Y de hecho, Bolsonaro se equivoca, ¿cierto? Cuando dice se están metiendo en mi soberanía. Es de una ignorancia supina y absoluta respecto a lo que es las convenciones en materia de relaciones internacionales. Para eso existen los derechos, obviamente, las convenciones sobre derechos humanos, ¿cierto? Principalmente que O medio ambiente, en ese caso. o medioambientales, o sea, y los distintos pactos en distintas materias, porque justamente constituyen el espacio en donde los países se ponen de acuerdo a decir, ok, el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación, pero hay ciertas reglas o cosas que nos vamos a poner de acuerdo que hay que respetar. Y por lo tanto, a mí eso me parece que, a pesar de que pueda sonar como medio cliché, a mí me parece clave que Chile, en este momento, su prioridad sea replegarse a eso que es la tradición
de lo que son las relaciones internacionales en Chile, porque si nos empezamos a desviar, y yo aquí discrepo, Gonzalo, quizás lo que tú dijiste ya hace bastantes minutos atrás, yo tengo la impresión de que hemos tenido durante este periodo ciertas actuaciones que han empezado a desviar lo que es la actuación histórica de Chile en materia de relaciones internacionales. Cuestionar, por ejemplo, el cuestionamiento, o incluso más grave que aquello, el cuestionamiento que se hizo a la Corte Interamericana de Desarrollo Humano. A mí me parece que es de una alta complejidad porque finalmente es el único artefacto de resguardo o instrumento que tiene Chile frente a este tipo de potencias. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, efectivamente un cambio probablemente de poder, lo decía Mauricio, entre lo que es de alguna forma la potencia norteamericana en el contexto global a la potencia china, ¿cierto? Que yo creo que no es que hoy día esté como que sea una cosa nueva. Históricamente, en la historia de la humanidad, o sea, China tiene miles de años de historia. Históricamente China ha sido una gran potencia a nivel mundial y eso es lo que hoy día de alguna manera, a través, ¿cierto?, de los temas tecnológicos, está empezando a recuperar. Y por lo tanto, a mí me parece que evidentemente frente a las potencias, todos los países chicos, Chile incluido, a mí me parece que ese es el tipo de cosas que debiésemos entonces nosotros resguardarnos. Y a mí lo que me preocupa, entonces, y lo reitero, lo que me preocupa, puede Gonzalo, y yo entiendo que quizás a veces cuando uno tiene historias políticas distintas, uno quizás tiene apreciaciones distintas, y yo no lo digo por molestar, yo tengo la impresión que el presidente está teniendo gestos de amabilidad más allá de lo que quizás las relaciones internacionales uno podría pedir que exijan con el presidente Bolsonaro. Estas actuaciones también respecto a lo que ya mencionaba la Corte Interamericana, que me parece que pueden poner a Chile en una situación, en un enredo internacional. Y que no solamente un tema de relaciones internacionales, eso nos afecta internamente porque Chile, economía abierta, depende de las relaciones internacionales para su crecimiento. Es que no entiendo la lógica de lo que dice Valentina, porque finalmente eso, si uno pone a Brasil ya es China. Y finalmente la actitud de Chile ha sido la misma con ambos. Con ambos. Resguardando la dignidad nacional, porque se nos olvida un detalle. El embajador chino fue citado, la embajada china fue citada a dar explicación a la Cancillería chilena en un acto de dignidad, nuevamente. Decirle, ¿sabe qué? Usted hizo algo que no es propio, venga a informarnos por qué lo está haciendo. Entonces, lo mismo hace respecto de Brasil. El presidente nada avala lo que dice ni lo que hace el presidente Bolsonaro, pero sí lo que hace es cuidar lo mismo que hemos dicho todos aquí, la relación con Brasil. 11:08. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos esta noche a Xu Bu en El Informante. Xu Bu, el embajador chino. Pero yo, la verdad, porque me invitamos a Daniel Jadwe, deme un minutito, señor director. Lo invitamos a hablar, entre otras cosas, de 40 horas. Quiero que plantee su punto, lo deja, porque después viene una entrevista, usted no va a estar aquí y vamos a entrar a ese tema, pero que deje planteado su punto. Le pido, por favor, que me ayude para que no me reten. Solo contarles que luego de 2 meses y medio de aplicación de las 40 horas en Recoleta, han bajado un 16% las licencias, de ellas un 80% licencias que tienen que ver con la salud mental, han bajado un 14% el ausentismo laboral y por lo tanto hemos logrado ahorrar más de 9 millones de pesos mensuales, que para el municipio es mucha plata, en no pagar reemplazos necesarios para aquellos que faltan. ¿Y por qué digo esto? Porque ha sido una tremenda experiencia, porque además tenemos trabajadores mucho más satisfechos, orgullosos y contentos. ¿Todos tienen 40 horas en la No todos. Al grupo que se le puede. No podemos a todos, claro, porque hay algunos que dependen de aprobación de leyes. A todos los que están bajo Código del Trabajo, ¿no? Y esto ha tenido un tremendo impacto positivo y yo espero que esta discusión se siga dando, que se recuerde además que ya se ha discutido otras veces. Usted estaba en el Congreso cuando se aprobó la constitucionalidad de reducir la jornada a 45, porque efectivamente no cambia ni fija remuneraciones, no eroga gastos, porque además el mismo Tribunal Constitucional ha logrado establecer que hay que definir y diferenciar entre los efectos directos e indirectos de una ley, y aquí como efecto directo no hay ninguna violación. Como efecto indirecto, eso, mira, sería llevar las excepciones y convertirlas en norma general. ¿Es el Parlamento el que discute las leyes? No. Y las excepciones no pueden ser
interpretadas de manera tan extensiva que anulan la regla general. Ese va a ser un tema después, porque tenemos una entrevista, luego el panel va a discutir sobre 40 horas, está hecho el punto de Daniel Jaude, no quería, porque lo habíamos invitado a eso, no quería que se fuera sin poner su punto de vista y su experiencia en Recoleta. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias hoy a usted. en Estado Un abrazo Nacional. a todos. Vamos a hacer una pausa. Estará a la vuelta con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. La sequía es un tema que también se ha tomado en las conversaciones de todos los chilenos y chilenas, en las mesas, en los cafés. Es una preocupación nacional y con razón. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno quiere y debe tomar para intentar paliar este problema? Seguimos pronto en TVN, todas sus plataformas y Radio Duna en Estado Nacional. Muy bien.